en el medio. Así que bienvenido, maestro Carlos Lizcano Pichuco, más conocido para nosotros. Ahora presentamos a Elkin Moreno Camargo, productor musical, performer y creativo artístico en Chuana, Bucaramanga, director y creador de la propuesta PFU en Color Teatro, Bucaramanga, productor, director musical, actor y músico del colectivo Arte Subita de Bucaramanga. Estudios realizados en ensamble de orquesta, trompeta y gramática musical, Banda Musical Yariguíes, San Vicente de Chucurí, bajo la dirección de Juan López. Estudios de gaita larga y percusión folclórica con Julio y Rolando Fontalvo, del grupo Lumbalú, de San Vicente de Chucurí y Barranca Bermeja. Talleres de música sobre el formato tradicional de gaitas con Humberto Blanco y ha participado en varios festivales, ha sido ganador en varias experiencias artísticas y ganador del concurso en composición, letra y música del himno de San Vicente de Chucurí. Autor, fundador y músico del grupo Cabuya, ganadores del premio de Mincultura. Bienvenido, maestro Elkin. De igual manera tenemos el artista plástico y gestor cultural, el maestro César Chaparro, artista visual y grabador, docente universitario UIS-UDI y gestor cultural. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en España, Francia, Argentina, Cuba, Alemania, Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Ha participado como jurado de selección y premiación en diferentes eventos de Colombia y en el exterior. Su trabajo plástico y la docencia son los articuladores de su quehacer como artista. Ganador de la beca Gobernación de Santander con el proyecto Un Salón para el Salón en 2018. Beca Gobernación de Santander con el proyecto Memoria Visual de Santander en el 2020. Beca Gobernación de Santander, Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, en el proyecto Festival de Máscaras de 2022. Doctorado honoris causa en Bellas Artes de la Universidad Logos in Nueva York 2020. Bienvenidos a este conversatorio. Tiene la palabra el maestro Claudio Anaya. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, una vez más acá reunidos con ustedes para continuar con esta serie de conversatorios que propuso nuestra directora Fanny Ortega, directora de Vericuetos Colombia. La intención de estos conversatorios es conectar un poco más orgánicamente a los artistas, a nuestros creadores, con el público de la ciudad. Es conocido el hecho de que el artista de alguna manera es un visionario de la sociedad, ¿no? Particularmente porque tiene una manera, ¿cómo decirlo?, muy sesgada, muy particular, muy original de ver la realidad, ¿no? No ve ve los hechos habituales como todo el mundo, pero tiene esa capacidad visionaria de vivir la época, de ver la época y su sociedad. Eso lo convierte de alguna manera en una guía, en un faro, a veces en un gurú. Aunque vemos que actualmente las sociedades contemporáneas ya no le dan la importancia clásica y tradicional que tenían los artistas. Actualmente, pues, la tecnología permite
publicar, permite difundir, permite una serie de cosas que antes no se podía, solo era a través de ciertos salones, de ciertos espacios. Y el hecho de que haya esa facilidad de publicación y de expresión y de comunicación, tal vez influya en que la sociedad se comporte de manera un tanto indiferente con los artistas, porque ellos siguen ejerciendo sus oficios, siguen observando la realidad, son unos observadores acuciosos de la realidad y de los fenómenos sociales, históricos, etc. Entonces, esa es la intención, hablar con los autores invitados hoy y con los que próximamente en próximos conversatorios tengamos para que el público vea, se comunique con ellos y no solamente a través de la obra que ven, que eso es mucho, es bastante, o el libro que lee o la música que oye, sino que encuentre al ser humano detrás de la obra. Bueno, esta pequeña introducción para ponerlos en contexto, para que todos nos pongamos en contexto, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a desarrollar un conversatorio. Yo traigo una serie de preguntas, pero no son más que un esquema de apoyo, porque lo más probable es que las estemos abandonando permanentemente para asumirle el conversatorio, las preguntas que surgen de lo que digan los artistas y tengamos un diálogo un poquito más fresco. Bueno, el tema que propone Fanny, y me parece un tema interesante, es el siguiente. Y es el que le da título al evento de hoy. Las artes conversan. Entonces yo haría una primera pregunta para los cuatro y la dama respondería primero. La primera pregunta, hay unas preguntas generales, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esta. Innumerables personas opinan que hay una materia inmanente o común a todas las áreas artísticas, que las une o que es la quinta esencia de ellas. Según esta aseveración, si partimos de que esto es así, ¿cuáles creen ustedes que sea ese elemento o factor que las une? Muy buenas noches, Casa del Libro Total. Bueno, primero agradecida por esta gran invitación y también por tener en cuenta para este gran espacio. Muchísimas gracias a Vericuetos Colombia también. Bueno, maestro, para entrar en materia, ¿qué es lo que podría ser eso que une de pronto a las artes de manera que de alguna manera sea significativamente humano? Diría que precisamente ese factor o ese factor sensible que tenemos los seres humanos. Creo que eso en definitiva podría decir ahorita en grandes rasgos que podría ser lo que nos obliga de alguna manera a estar en comunidad y a estar en colectivo para la misma supervivencia de nosotros como sociedad, porque las artes es una manera de buscar sobrevivir y de sobrevivir el alma dentro de este mundo terrenal de alguna manera. Diría que esa misma sensibilidad nos lleva a sobrevivir y pues se refleja de forma fácil de ver de pronto ante nuestros ojos. Son nuestros mismos productos artísticos, la música, el arte, el cine, la pintura y demás, podría decirlo de esa manera. Gracias, maestro César. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. De verdad que es importante esta conversación, ese diálogo entre las artes, que es permanente entre los seres humanos e inherente al ser humano. Yo quiero salirme un poco del tema, ya usted lo decía que iba a ser un poco más fresca esta invitación, y encontré una frase de Pierre Auguste Renoir que dice: llegas a la naturaleza con todas tus teorías y te las echa abajo. Creo que esta frase recopila esa información natural del ser humano primigenio. El ser humano siempre ha estado ligado a las artes en general desde nuestra infancia.
a través de la escritura, cuando nos enseñan a escribir, a leer, cuando escuchamos la música, en el caso nuestro, la música mexicana que impactó mucho en Colombia y posteriormente fue teniendo esa nueva lectura que tiene en nuestra época. Y esa pieza fundamental es el diálogo que existe entre las artes. Yo me siento más primigenio, no creo tanto en las normas, no creo tanto en esa sociedad que nos ha impuesto un camino, porque creo más en la anarquía del ser humano, en ese hecho primigenio de tambor, de la música, del sonido del agua, de los pájaros, y es así como el ser humano ha ido encontrando su propio camino a través de ese espíritu, que son las artes, eso que llamamos nosotros de alguna manera el arte, la literatura, la música, la danza, el teatro, que son reglas que nos ha impuesto la sociedad y que nos ha creado de alguna manera un estándar. Es así como considero que lo que nos une, ya lo dijo nuestra amiga música, es básicamente la sensibilidad del ser humano, la capacidad que tenemos de creación y de concepción de ese espíritu que se recrea a través del juego que son las artes. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Gracias, maestro. Elkin, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a Vericuetos. Bueno, es la primera vez que hago parte de estos espacios y me interesa mucho pues, compartir desde mi experiencia todo lo que tiene que ver con el arte musical, y pues yo también he hecho parte de muchos colectivos porque he estado mucho tiempo aquí en Bucaramanga y hay demasiada, digamos, formas de intentar hacer arte, porque están los colectivos de teatro, están las becas que siempre están estimulando el arte por el parte las artes plásticas. Entonces siempre tenemos mucha conversación hoy porque esa unión siempre ha estado aquí en Bucaramanga muy vigente, y digamos que yo como tal, este ser está siempre aprovechando todos esos espacios, y de una u otra forma la sensibilidad, claro que sí, es de las cosas importantes, pero fuera de eso, saliéndome un poco en el juego del juego, según también algún filósofo alguna vez comentaba, el juego del juego, cómo podemos jugar y a seguir siendo niños, haciendo en este oficio de crear, de tener siempre un espacio para aplicar todos los conceptos, todo lo que hemos aprendido toda nuestra vida. Y yo creo que lo que más me queda es como la persistencia en la cual uno se disciplina a tener que hacer, a siempre estar en qué, ocupar la memoria, o sea, todo lo que trae implícito, todo un sonido de gaita, un sonido de tambor, un sonido de una pintura que trae como tal en esa plástica, en ese ser ahí inmóvil, pero con mucho movimiento en muchos casos. Pero ¿cómo podemos conversar en medio de todo esto? Pues Bucaramanga es una puerta todo el tiempo abierta para que siempre estemos dando todo para que nuestra obra sea reflejada, y fuera de eso se tiene que, digamos, constituir por medio de la persistencia, porque eso es lo que se logra cuando se logra ver un material visual o un material sonoro ya listo para el público presente. Entonces es gratificante este espacio para poder expresarnos, y la pregunta es como la respuesta a esa unificación entre las artes es: yo creo que tenemos que seguir siempre siendo sensibles y persistentes. Muy bien, la sensibilidad y la persistencia. Maestro Carlos, por favor. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que se atreven a retar las condiciones de la naturaleza de estos últimos días, que pues ya la lluvia del atardecer y la noche se ha convertido en parte del paisaje de los últimos días.
Y bueno, me dejaron la parte más fácil porque es simplemente resumir lo que dijeron los compañeros de panel. A ver, yo creo que, bueno, cuando hablamos de una base común o de una quintesencia que reúne a todas las artes, yo creo que es algo como per se del ser humano. Entonces, ahí es como importante hacerse una pregunta de en qué momento surgen las artes, en el desarrollo, en la evolución del ser humano, ¿sí? Desde su parte simiesca en un principio, o bueno, para no irnos tan atrás, hasta empezar la evolución como ser humano. Y uno se da cuenta que desde un comienzo, en realidad, el arte surge con el ser humano como tal, con la evolución del desarrollo cognitivo del ser humano. El ser humano empieza a dibujar en las cavernas pues lo que ve en el exterior, empieza a hacer ritos de danza, empieza también dentro de esos ritos a tener a actuar, ¿sí? A hacer desarrollo de artes escénicas. Posteriormente desarrolla la escritura y empieza a llevar esa tradición oral a llevarlo a una parte escrita. Entonces, para resumir, pienso que la base común o la quinta esencia que une las artes es precisamente ese concepto de estética y de belleza que surge con el desarrollo del ser humano en un principio. Bien, tremendo tema en que nos metimos, sí, tremendo lío. Bueno, sí, claro, tantos años de prehistoria y de historia y de prehistoria no se pudieran resumir así nomás, ¿no? Pero piensa uno, a lo que dice Carlos, sí, el arte nace por simple imitación u obedece a una necesidad fundamental, a necesidades fundamentales, básicas de la sociedad primitiva, ¿no? Pues sí, yo creo que es una necesidad inminente porque la muestra de ello es que todas las sociedades primigenias desarrollan independientemente las artes, ¿sí? Entonces, así como crean dioses para explicar fenómenos sobrenaturales, también crean artes para expresarse y unirse expresar su forma de sentir la naturaleza y de sentir el intercambio entre sí, como para llevar a cabo el desarrollo de su actividad cognitiva y de sus interrelaciones sociales, porque es necesario crear arte para que hayan relaciones sociales en un principio. Bueno, tal vez, no sé, algunos antropólogos, algunos historiadores, algunos estudiosos dicen que tal vez la más antigua de las artes sea la música, ¿no? Por esa condición humana del ritmo, ¿no? Del ritmo ante la naturaleza, que también es puro ritmo, la naturaleza. Bueno, entonces pasamos a otra pregunta que dice, maestro César, ¿puede darnos una definición del lenguaje básico de su arte o el lenguaje del que usted se ha valido para construir su obra? Antiguamente, le doy una orientación, digo, como una coordenada. Antes se decía que la pintura es el estudio del color, ¿no? En la realidad. Se decía que la fotografía era el estudio del contraste y de la lucha entre la luz y la sombra, básicamente la fotografía blanco y negro. Va por ese lado la pregunta, maestro, ¿cuáles serían esos elementos, ese lenguaje con el que usted ha trabajado? Bueno, en el caso personal ha sido las artes plásticas y no podría definirlo. Es muy compleja esa pregunta, indudablemente, como sí podría definir la música y la literatura, que son parte de los nutrientes que tengo para la representación gráfica de mi obra. Yo lo digo en una pequeña frase que dice:
la música es el sonido del alma, para hablar de la música. La literatura es la explosión de la imaginación, pero realmente hablar de las artes plásticas y dar una respuesta contundente, a pesar de todos los años que llevo haciendo este ejercicio a través de la pintura, de la escultura, del grabado, muchas veces del performance, del action painting, es muy, muy complicado. Me deja usted una pregunta para analizar y ver cómo logro que ese lenguaje que son las artes en el mío personal pueda tener una respuesta contundente, porque el arte en general es eso, la esencia del ser humano, natural, primigenio, autóctono, sin reglas específicas, aunque la sociedad nos haya llevado por ese camino de las reglas, y todo juego tiene unas reglas específicas. Yo lo que busco es salirme un poco de ese camino que nos han trazado, y eso es lo que busca el artista en general, su propio camino. Entonces, tengo tarea. Una pregunta, perdón, una pregunta subsidiaria, ¿no?, a lo que dice el maestro César. El arte, bueno, se ha hecho mucho arte, digamos, o como continuación de las escuelas y de las generaciones anteriores, o como reacción de negación ante lo precedente, ¿no? Esa técnica y ese conocimiento que todas las artes tienen, la técnica, por ejemplo, en literatura, por ejemplo, hay muchas formas de escribir, ha habido muchas formas de escribir, y tal vez haya como una imposición que uno acepta, que es la de que se tiene que hacer aportes a la manera de escribir, a la manera de narrar, ¿sí?, de poetizar. Me parece que pudiera ser igual en pintura. Entonces, pudiéramos estar desechando el cúmulo de conocimientos y la historia de la técnica en las escuelas al asumir una creación eminentemente pristina y natural. Sí, es la intuición la que manda, básicamente. Y cuando uno trabaja a partir de la intuición y no de unas reglas, es posible que se encuentre un nuevo camino. No es necesariamente la finalidad y la meta, pero es parte del juego y uno quiere ganar en todo juego, ¿cierto? Entonces esto se la juega uno, porque no tenemos sino una sola vida. Si tuviéramos varias, ensayaría en esta, en la otra me prepararía y tal vez en la tercera lograría el objetivo, pero no hay sino una, y entonces hay que jugársela, como el poema aquel, me la juego toda. Y hay que jugar y hay que ganar, sí. Claro. Karina, por favor. Bueno, como lo comentaba el maestro César, es bien complejo y yo creo que es muy difícil generalizar en este tema. Es muy difícil decir que hay un concepto general para lo que todos los músicos creemos que puede significar la música o la pintura o esto. Entonces, definitivamente el arte, al nacer y al ser inherente a cada ser humano, también es inherente a cada memoria. Y sí, puede ser algo colectivo, evidentemente, porque nos hace sociedad el arte y vivimos de trabajar en colectivo y seguimos haciendo la música en colectivo, porque de otra manera no tendría mucho sentido, la verdad. Entonces, hablo desde mi pensar y considero que a mí la música, lo puedo decir de una manera más sencilla y también pedagógica, me ha ayudado a resistir. La música me ha ayudado a resistir, ¿de quién? De mí misma y de la sociedad. Porque si bien la música o las artes en general
son el resultado de nuestro quehacer como seres humanos, porque no hay otra manera de que se haga arte si no es por medio de nosotros. También necesitamos resistir de nosotros mismos. La música me ha llevado a poder avanzar, a entender que si bien no estoy de acuerdo con muchas de las reglas y normas que tenemos en colectivo, me ha ayudado a inmiscuirme en medio de la vida, de la corta vida, de pronto podría decirlo hasta ahora, y me ha ayudado a llegar a otras mentes sin necesidad de querer convertirlos en lo que yo soy, en un músico, porque no me interesa convertir a mis estudiantes como docente en músicos profesionales que sean el próximo Chopin o que sean los próximos gaiteros o los próximos tiplistas en este país, sino que simplemente nos ayuda a resistir, y esa resistencia a no volvernos algo que no queremos ser, sino a ser más humanos, a tener mucho más amor adentro, a entregarle a un público eso que nace a partir de las emociones más profundas que llegamos a sentir. Eso en mi caso personal, maestro. Gracias, bien. Carlos, por favor. Bueno, te repito la pregunta para Carlos y Elkin. Si pueden darnos una definición del lenguaje básico de su arte, con lo que han construido su obra. Sí, bueno, yo le agradezco al maestro César porque me da pie para hablar de un elemento del por qué escribo, y es de lo que hablaba el maestro de la angustia de jugársela en una sola vida, ¿sí? Eso para mí realmente resulta sumamente angustioso. Vivir una sola vida es algo terrible, porque o se gana o se pierde, o en fin. En cambio, la literatura, el escribir y también el actuar, el hacer teatro, le da a uno la posibilidad de vivir muchas vidas de forma simultánea o de crear vidas, ¿sí? Cuando uno está escribiendo una historia, un cuento o una novela, o cuando está actuando, que esa es como pues mi otra faceta que la he hecho a raticos en la vida, está experimentando cosas ajenas a la realidad propia, ¿sí? Entonces le permite a uno explorar al otro, al individuo, que es lo que al final deberíamos hacer todos las personas o todos los integrantes de la sociedad para poder entender al otro, ¿sí? Si la sociedad hoy en día, y hablo desde lo que yo hago, que es escribir, si la sociedad de hoy en día leyera más, tendría la posibilidad de entender mucho mejor a la otra persona, ¿sí? No a estar de acuerdo con ella, sino a aceptar su forma de pensar. Porque veamos que casualmente, bueno, no, eso no es casual, eso debe tener tiene una explicación de tipo científico y académico, el por qué, en la medida que los seres humanos han dejado de leer y han dejado de apreciar el arte, como usted lo decía en un principio, se han vuelto más individualistas y se ha acrecentado la polarización a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ese yo creo que es el elemento que yo utilizo básicamente para escribir, es tomar otras vidas para llevarlas a mis historias, básicamente. Gracias, Carlos. Elkin, por favor. Bueno, en cuanto al lenguaje como tal, pues siempre me he basado siempre en la experiencia, digamos, que he tenido con todas las agrupaciones musicales donde he estado, y siempre normalmente pues tomamos en base el folclore autóctono, porque digamos que siempre hemos crecido con esas, digamos, raíces que vinieron de África. Entonces, digamos, en San Vicente de Chucurí, que es donde somos, hubo mucho auge cultural en los años 80, 90, y digamos que ese pueblo tuvo un gran reconocimiento a nivel nacional porque fue de los pueblos donde danza, grupos musicales se forjaron ahí, y fuera de eso se tornaban, digamos, grupos de gaita
que iban a participar a festivales nacionales. Y digamos que todo ese lenguaje nosotros, digamos, nos hemos impregnado de todo eso. Entonces puede ser imitación, pero de igual forma uno crea con las décimas de los cantadores, de cantos de vaquería, por así decirlo, que también ellos en su poesía, digamos, nos traen todo ese vestigio antiguo, antiquísimo. Nosotros aplicamos todo ese tipo de poética en este lenguaje musical que estamos creando todo el tiempo. Definitivamente pues nos volvemos, ¿cómo se llama eso? Híbrido, nos mezclamos demasiado, nos compenetramos tanto con esos instrumentos y terminamos creando nuestra propia sonoridad. Nuestro lenguaje sale prácticamente de la naturaleza. Un sonido de gaita, una flauta traversa, es como escuchar el viento sonar, es la naturaleza. Entonces, definitivamente nuestro lenguaje viene de todo eso, lo autóctono, las raíces humanas que se dicen también vienen del hombre, que su raíz es africana. Bueno, hay algo que me causa curiosidad en lo que dice es, menciona lo autóctono y las raíces africanas. Pregunto yo, ¿ha investigado sobre las raíces indígenas o inclusive ibéricas y de otros pueblos que podamos tener acá en la montaña colombiana, los pueblos mestizos? Sí, definitivamente sí, pues desde muy temprana edad siempre en los festivales donde nosotros precisamente siempre llegaban grupos de pronto muy desconocidos, en un formato muy diferente a lo que uno pues normalmente veía. Normalmente veía entonces, por ejemplo, de Vélez a dos señoras tocando dos flautas solamente con dos soniditos, pero haciendo unas armonías y unos contrapuntos que definitivamente ya era el concepto de ellos tradicional y venía desde muy pequeños. Se ve que eso lo hacían hacía muchísimo tiempo. Lo mismo por el sector de Provincia de Mares, por el lado de Puerto Wilches, por el lado de todas esas, siempre habían formatos de flautas que son muy indígenas. Siempre veía ese tipo de cosas, pero después de que todo iba cambiando y toda la modernización iba llegando, pues esos instrumentos se van quedando olvidados. Nosotros simplemente rescatamos desde San Vicente de Chucurí la gaita larga, la gaita negra colombiana, que es macho y hembra, y con ese formato nos quedamos para todas nuestras creaciones. Digamos, si estábamos hablando un poquito de la cuestión. Sí, la cuestión de decisión de ustedes, sí, pero bueno, decisión en lenguaje. También hay un legado, ¿no?, de otros pueblos, claro. Sí. Bien, eso es interesante con respecto a la composición, a la herencia que tenemos más tarde. De pronto, si nos queda tiempo, tocamos ese tema. Bien, yo sigo acá preguntando, esto es una pregunta tal vez necia o capciosa, pero bueno, me dijeron que la incluyera y la incluyo, ¿no? Sí. Dice… Que nos disparara. Sí. Bueno, actualmente hay quienes… Perdón. Allá. Hay quienes definen a la literatura, a las artes plásticas y a la música como las artes mayores. Bueno, eso al decir de algunos. Entonces, con base en eso, les pregunto, ¿consideran que hoy en día se puede hablar de artes mayores y artes menores teniendo en cuenta este mundo cambiante y dinámico? Bueno, los arquitectos dicen ellos que el arte mayor es la arquitectura. Lo acabo de leer precisamente en la sala que está la obra del maestro Carlos Silva. Entonces, cada uno tiene su punto de vista. Yo considero que las artes mayores es la esencia misma de las artes. En general, no hay una arte mayor a otra, etcétera, etcétera. En el caso personal, yo me introduzco al mundo de la plástica a través de la literatura, leyendo a Julio Verne precisamente en mi juventud. Posteriormente pude leerme El Quijote y más adelante tuve la oportunidad de leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es la que me ha, como dicen los jóvenes, volado la cabeza, porque es de donde ha salido parte grande de mi obra, a través del grabado, que soy más figurativo.
En mi pintura soy totalmente intuitivo y abstracto y considero que no, todas las artes en general tienen el mismo valor y cada vez en nuestros tiempos, que es el que nos toca leer a nosotros, este que nos tocó, no es el Renacimiento, no es la primigenia, sino el tiempo que nos tocó, que consideramos que es el arte contemporáneo, pues tenemos la posibilidad de ver nuevos caminos, nuevas puertas que se abren hacia nuevos lenguajes y hay que tomarlos como tal. No es que yo me considere totalmente anarquista y no crea en la sociedad, indudablemente ella me ha permeado y es la que me ha moldeado y me lleva por un camino, pero el artista, en el caso personal de los plásticos, supongo que los escritores también, permanecemos ocultos, silenciosos, nos acompaña simplemente la música, infinidad de tipos de música que hay, ¿no? A mí personalmente la música brillante y la clásica son las que me elevan y he hecho el experimento personalmente de pintar una obra con reggaetón y eso sale una joda loca, loca, loca. Eso no me sale nada que tenga que ver con lo que yo siento realmente que debe salir. Cada música y cada lectura nos da un nuevo lenguaje, de eso nos nutrimos. Si no leemos, si no escuchamos músicas, si no vemos teatro, pues no tenemos la capacidad de poder nutrirnos para luego poder expresar. Es lo que llamamos, a ver, se me va ahora la palabra, pero es nutrirnos, alimentarnos de esos elementos y de esos hechos plásticos, artísticos en general, que son los vasos indudablemente comunicantes de las artes. Entonces siempre van a estar ligadas todas las artes en lo que llamaríamos un collage. Eso es, para definirlo de alguna manera más cercana. El arte es un pequeño collage en el cual estamos cogiendo cositas de aquí, frases del uno, frases del otro. Claro, leer es importante, pero hay que saber leer, no leer todo lo que cae en nuestras manos necesariamente. No nos cabría en la mente esas grandes bibliotecas, no nos podemos acercar a todos los libros y leerlos con toda la mierda que hay escrita, porque cuando uno ve aquí en el centro, en Bucaramanga, cantidad de libros tirados, lo que ve uno es que realmente la literatura cogió por otros caminos, la verdadera literatura, y pongo ahí un pequeño paréntesis y hablaría de Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, que es indudable. Es lo que yo considero que tiene una remembranza y una forma de recordar en la sociedad, esas sociedades que nos transmitió indudablemente. Entonces, para hablar mierda, eso es lo que hay, cantidad de papel para escribir. Entonces, creo que hay que saber escoger los libros, saber escoger la música, así sea mal pintor. Claro. Sí, claro. Cuestión de ser selectivo, entiendo, que Muy selectivo. claro. Pero también es cierto que hay muchas cosas buenas escritas, ¿no? Hay muchos libros buenos escritos y hay muchas obras que no hemos visto, muchos cuadros, muchas películas, ¿no? Mucho arte que no circula, tal vez porque no es comercial, tal vez porque, bueno, por estos circuitos no llega. Bien, pero muy bien el dato. A ver, hay una pregunta para todos, ¿sí? También sencilla, pero contundente, ¿no? Generalmente
en nuestra sociedad se ha pensado que el arte, y eso tal vez sea un remanente, un lastre de nuestra tradición romántica y costumbrista que pesa mucho, ¿no? Nuestra tradición, valga el énfasis, muy conservadora, ¿no? Entonces, ay caramba, Alzheimer ya, el Alzheimer, sí. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Hasta ahora no, pero hoy sí. Sí, sí. Bueno, yo me ubico, perdón, encuentro la coordenadas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, hay una, no, de verdad, me estoy preocupado, ¿eh? Sí, sí. Tome agüita, tome Sí, agüita. sí. Mano. Sí, sí. Ah, bien, ya retomé el hilo. La Celebrín, sí. Bueno, entonces, sí, me voy por las estribaciones y me pierdo, ¿no? Bien. Decía que tenemos una visión bastante conservadora y tímida de lo que puede ser el arte, ¿no? Hay cosas que, pues, tenemos el concepto allá, que por nuestra tradición conservadora, costumbrista, romántica también, la concepto de que el arte expresa solamente la belleza, ¿no? La belleza. Y hago un pequeño paréntesis, inclusive hay obras de arte que no le gustan a uno o que porque no las entiende no le gustan y las considera feas. Por ejemplo, eso ubicándonos en el plano de una persona común y corriente, ¿no? Una persona pues sencilla, ¿no? Y ignara de estas cuestiones artísticas y de estos conceptos. Bien, entonces, se piensa así, hay la tendencia a creer que el arte expresa lo bonito o lo bello, o que está hecho, que se hace para que la gente se conmueva ante lo bello, ¿no? Y cuando se piensa que el arte puede servir también para reflejar la realidad social, se le califica como panfleto, entonces, o arte político, que no, si entonces les pregunto, ¿el arte debe reflejar la realidad social? Les pregunto para todos. Karina, por favor. Desde la música, todo el mundo dice, bueno, muchas personas dicen como, oye, es que si tú escuchas reggaetón y escuchas esas letras, pues tu educación va a ir de pique abajo, o si escuchas este tipo de música, eso te hace inculto o te hace mala persona. Y yo considero que la música es el reflejo de la sociedad y no al revés. En ese caso, hablando de tradiciones y de cuestiones como conservadoras y también política y socialmente, pues claro, o sea, hay que hablar de muchas cosas porque es muy complejo, es un tema sumamente complejo, empezando por lo patriarcal que es y que ha venido siendo y que sigue siendo todavía, de que también nosotras, pues las mujeres, podamos hablar de lo que querramos hablar sin ser muteadas de alguna manera o silenciadas, o detrás simplemente de la figura de un hombre, como ha pasado muchísimos tiempo en todas las artes. Entonces, creo que habría que romper con muchas cosas y dejar de romantizar otras también, como lo que es la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es tradición? Traer 50 años atrás de música y seguir haciéndola tal cual sin salirse del esquema. Si eso es tradición, me parece sumamente violento, porque si eso es tradición, las mujeres entonces hoy en día no podríamos votar tampoco, porque tradicionalmente no votábamos. Y eso con todo, es simplemente un ejemplo. Si hablamos de lo que tradicionalmente es y que está validado socialmente porque es estéticamente lo que está hecho, entonces lo que los jóvenes y las nuevas generaciones pudiésemos proponer alrededor de esto sería algo sumamente esquizofrénico y loco, salido de las normas. Considero que definitivamente debemos, los artistas y las personas alrededor de asimismo como de pronto la tarea que tenemos quienes tenemos o hijos o estudiantes o simplemente un público alrededor, es hablar de esto también, que puede ser un poco incómodo, y es que tenemos que replantearnos lo que puede ser hacer música clásica. ¿Qué es música clásica? ¿Música de blancos, eurocentrista?
porque adoramos la música clásica, cuando acá en Colombia y en América Latina hacíamos otro tipo de músicas, pero no, eso es simplemente bulla de negros y de indígenas y de indios, porque así me dijeron en la universidad una vez. Usted se va a ir a dejar de tocar flauta traversa por irse a tocar percusión folclórica, hacer allá como los negros esos, y verlo de esa manera, y entonces es sumamente violento. Entonces, dice el maestro, el arte es belleza, el arte es resistir, el arte es revolucionar, el arte es cuestionarnos todo el tiempo, a toda hora, sobre lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos oyendo. ¿Y cuál podría ser entonces esa respuesta que para cada quien pueda hacerlo sentir cómodo con esto? Y eso es algo muy particular y la pregunta que me gustaría dejarles a cada uno de ustedes. ¿Con qué se sienten cómodos ustedes? ¿Y qué están dispuestos a criticar y a cuestionar que está sumamente establecido ahorita mismo, año 2025, Colombia, Bucaramanga? Creo que es una pregunta bastante importante para todos nosotros acá. Bien, yo quiero hacer una pequeña interpelación, ¿sí? A modo de pregunta también, porque toca temas muy sensibles, ¿no? Y veo, pues tiene su argumentación muy sólida, pero yo le pregunto un asunto, ¿será que tener ¿cómo decirlo? Tener en cuenta a la tradición es repetirla esquemáticamente? No creo, no. No, es que yo lo menciono porque se tiende a ver ese concepto en personas, por lo menos en la música, y bueno, aquí con mi compañero, colega, en la música pasa mucho de que nosotros, digamos, hacemos música de gaitas o música bailes cantados, que son tradicionalmente de la costa norte colombiana. Perfectamente, si alguien de Bucaramanga, te lo voy a decir así, si alguien de Bucaramanga va con una agrupación de gaita o de baile cantado y se presenta un festival en estas zonas del país, a ti te van a no voy a decir las palabras, pero a ti te van a decir, tú, ¿y eso qué? Eso no es música. Y te van a rebajar a mucho menos de músico que cualquier otra cosa. Entonces, y bueno, ¿y cuál es el argumento de estas personas? Es que eso no es tradicional. Eso que ustedes hacen en Bucaramanga no es tradición. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo, porque entonces entramos a hablar de qué es la tradición entonces y qué es lo que estamos romantizando como concepto de la tradición, que está bueno que de pronto que aquí lo charlemos también, ya que ustedes pues obviamente tienen también una trayectoria súper grande alrededor de esto, han vivido cosas que yo no y demás, y es algo que todo el tiempo me vivo cuestionando alrededor de que soy músico folclórico y yo soy docente de estas músicas y tengo a niños muy pequeños y tengo también a estudiantes universitarios alrededor de esto y tengo una agrupación de lo cual hablamos todo el tiempo de esto, una agrupación femenina donde jamás y nunca tradicionalmente en Colombia las mujeres tocan instrumentos de percusión o de gaita porque es que no está bien visto. Y tenemos que hablar de política porque es políticamente aceptado y socialmente aceptado. Entonces es todo ese tipo esa panorámica me lleva a mí a cuestionar todo el tiempo la tradición que es entonces. Sí, y para eso también habría que tener en cuenta los tipos de públicos, ¿no? De los tipos de comunidades, ¿no? Elkin, por favor. Bueno, yo puedo hablar desde lo que yo viví en cuanto a la misma pregunta al respecto de la tradición, desde lo que pudimos, digamos, aprender en todos estos festivales. Y sí, a nosotros nos criticaban mucho porque éramos del interior, pero sí habían grupos de mujeres. En el 9º Festival de Gaitas Nacional ya se presentaba un grupo de mujeres de Bogotá. Desde esa época, y pues definitivamente la historia para cada uno es diferente. En ese tiempo la mujer pues sí siempre ha sido que no le dan su espacio en ese tipo de experiencias artísticas, y de una u otra forma, pero sí había. Y por mi parte, pues de todas maneras, nosotros sí llegábamos con digamos, como aprendida la lección, porque tanto recorrido que habíamos con estos maestros, nos habíamos emborrachado con ron, habíamos tocado gaita, habíamos aprendido, habíamos grabado, habíamos interiorizado todo ese material. Definitivamente sí, yo estuve frente al jurado tocando y esa gaita que yo llevaba me llevó a la final, pero tiene que ver porque
estaba yo mimetizado con ese instrumento y me había compenetrado tanto que había logrado esa experiencia prácticamente, digamos, indígena, porque esa era la tradición que en ese momento es de donde se había sacado esa interpretación. El niño llora es una canción, es un momento de la gaita, pues de mucha tradición, ¿no? Entonces por eso en ese caso no me podían decir que era cachaco o que era lo que sea, porque definitivamente lo estaba haciendo como tenía que ser y por eso pues avanzábamos. Entonces digamos que en mi experiencia pues no tuve como esa cuestión de que, ay, bueno, mi papá sí me decía, no, ¿usted qué está haciendo con esas gaitas? Pongas a tocar trompeta o otra cosa. Bueno, sí, podía decirme porque no les gustaba tampoco, porque ellos querían es que verlo a uno tocar una guitarra y que cantar rancheras o cantar música popular, porque de pronto eso era lo que sonaba en las novelas, el rey y todo eso. Entonces eso ya venía también de otra cultura, ¿no? Mexicana, porque ya en la televisión ya nos habían metido a México y pues digamos que el desarrollo cultural se dio en esas dos corrientes musicales, ¿no? El cine antes que la televisión. El cine también, claro, había auge en México de cine y todo eso hizo que pues a uno le pusieran o la guitarra o el folclore. Pues yo elegí el folclore porque a mí por eso ya había entregado todo mi ser a aprenderme todo ese repertorio, a mostrárselo al público, a llegar a festivales, a hacer mis propias canciones, mis propias creaciones, y definitivamente en eso me quedé. Entonces eso es desde mi experiencia. Con respecto a la pregunta, pues sí, debe reflejar la realidad social. Sí, la realidad social, claro, todo el tiempo las canciones siempre estaban hablando de deudas con el Banco Agrario, o siempre estaban hablando de la guerra, la violencia, pues como tal, pero también habían canciones en las que se hablaba mucho de diferentes cosas, ¿no? De amor o de despecho, o de, bueno, hasta de asesinatos. Habían canciones en las que, por ejemplo, normalmente estaban llorando a los muertos de sus canciones. Pero usted fue muy afortunado. ¿Sí? Su papá le dijo fue que cambiara el instrumento. No le dijo, váyase a trabajar y busque otra profesión, que es lo que sí. por lo general le dicen a los artistas, ¿no? Claro, entonces, sí. Un saludo a su padre. Sí, no, mi padre que está en el cielo ya, pero él ya me dijo, él era músico también. Entonces, bueno, igual yo sí le hice caso porque aprendí trompeta, aprendí piano, aprendí a cantar. Y yo terminé haciendo una mezcla, un collage de verdad de todo lo que ustedes estaban hablando, porque yo he hecho teatro, he escrito para teatro, he actuado, he hecho cortometrajes, bueno, es un todero, por así decirlo, en el arte, porque siempre he estado vinculado con las propuestas de la ciudad. En polifacético, performer, he mezclado la música con la actuación, en performance, en la calle, en el 2020, en el 2021, en arte y circulación de la ciudad, haciendo cosas diferentes. Entonces, como tú dices, nos la jugamos a hacerlo y a mostrarlo, así nos toque en la calle. Sí, así es, esa persistencia y todas esas influencias siempre están con lo social, siempre están mostrando la vida del común, todo lo que está presente en lo que nos pasa, y todo ese material es el que nosotros aplicamos para hacer nuestras creaciones. Listo, gracias, Elkin. Maestro Carlos, ¿debe el arte reflejar la realidad social? ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, pues ese es como la búsqueda del artista, que su obra refleje lo que uno dice, la realidad social, ¿no? O sea, como esa trillada frase. Pero es que, ¿qué es realidad? O sea, en realidad, para ser redundante, hay muchísimas realidades, ¿sí? Entonces, dos individuos que viven exactamente en la misma sociedad tienen realidades diferentes, ¿sí? Y están permeados por experiencias diferentes que los llevan a que manifiesten lo que ven de forma diferente en su arte. Claro, la obligación del artista es salirse de su cascarón, de su burbuja, y poder ir mucho más al fondo de la situación, ¿sí?
pero yo, por lo menos yo le tengo un ejemplo ahorita de lo que estoy haciendo. Para lo que estoy escribiendo, para la serie que yo estoy escribiendo de cuentos, me estoy leyendo El Carnero de Juan Rodríguez Freire, que es un libro escrito en 1639 por Juan Rodríguez, español, una de las obras referentes de Latinoamérica, ¿sí? Obras literarias referentes en Latinoamérica de esta época, pero uno lo va a leer y es escrito por la visión de un conquistador, de un español que llega y ve, y para él su realidad es que el aborigen es un salvaje que adora al diablo, y la única solución es acabar con o atacar esas costumbres y evangelizarlo, ¿sí? Entonces la realidad para el español en ese momento era que ellos venían a evangelizar y a salvar el alma de los salvajes aborígenes, ¿sí? Mientras ellos tenían una visión mucho más apegada a la naturaleza, de comunión con la naturaleza. Y de la misma forma pasa hoy en día con las artes. Y se presenta la misma discusión de siempre, ¿no? Que a determinado artista se dice, no, es que su obra es de izquierda, o no, es que su obra es de derecha, ¿sí? Entonces estamos sesgando los conceptos y las formas de expresión del individuo. Claro, que lo repito, una de las misiones del escritor es atestiguar la sociedad a la cual pertenece, ¿sí? Y lo atestigua mediante su obra. Pero por el solo hecho de ser seres humanos, somos completamente parcializados, o tenemos una visión subjetiva de las cosas. El luchar contra esa subjetividad, pues es uno de los elementos de los que se agarra el artista para su obra. Bueno. Venga, perdón. Sí, siga, claro. Eso, la pregunta de si el arte debe reflejar a la sociedad. Indudablemente debe reflejar la sociedad, y por eso existe el arte político. En los años 60 en Colombia toda la parafernalia del arte político fue donde más se pudo desarrollar. En la actualidad es más estético, la búsqueda de lo estético, y respecto a la belleza es relativa. Las sociedades han venido cambiando esa belleza. En la Edad Media, el 90-60 no existía. Eso es una aplicación de la modernidad. Allí si no habían carnes para coger, entonces no era belleza, ¿cierto? Entonces es muy relativo. Son los tiempos, más que los tiempos es la misma sociedad, la publicidad y todos estos mecanismos que se han ido imponiendo y nos han ido imponiendo, ¿cierto? Ese tipo de belleza. Pero, perdón, ya, gracias. Pero no solo reflejar lo político, lo religioso también es muy importante, porque tocamos más la llaga, la herida, porque fue la que nos vino a cambiar nuestra sociedad. Nuestros indígenas tenían su propia religión, no teníamos la religión católica, nos impusieron nuevas marcas en la sociedad y que son las que nos han ido llevando por ese conservatismo, ¿cierto? Pero pienso que más que lo político, aunque lo político es todo, la parte religiosa es más contundente que lo político. Ellos manejan en la oscuridad la sociedad. El político al menos se expone, sale a la plaza, grita, dice cosas, mentiras. El cura no. El sacerdote manipula
y ese es al que hay que tenerle miedo. Y desgraciadamente no conozco un solo pueblo de Colombia y de muchas ciudades y países que no tenga su capilla y su iglesia, menos aquí en Colombia. Lo primero que se funda es una iglesia. El político mete el codo y se mete ahí entre las sotanas del cura, ¿cierto? Pero siempre está ahí. Entonces, si queremos reflejar la sociedad, pienso que hay muchas maneras de hacerlo, no solo en lo político, sino también en lo religioso, que es mucho más delicado, porque fíjense que todos invocan a Dios, porque hay un temor a ser excomulgado por la iglesia y por la sociedad. Ese tema, que es mucho más frágil, es un tema que vengo tratando de trabajar hace algunos años en la técnica gráfica, que es la técnica que más se acerca a lo popular, al pueblo, que es el grabado, y me parece entonces que hay que también tener en cuenta ese pequeño reflejo de luz que nos ilumina. Entiendo que el maestro César nos dice que una gran lección de esta noche, que no en vano hemos pasado más de 2000 años de código romano, de cristianismo, más de 2000 años de solución de los problemas a sangre, fuego y espada. Claro, todo ese tiempo, sí, todo ese tiempo tiene que haber edulcorado nuestra piel, ¿no? En cierta medida. Bueno, entonces, esto desafortunadamente, esto apenas empezaba, pero ya se acabó el tiempo. Entonces, queda una última pregunta. Sí, queda una última pregunta. Yo quisiera, pues obviamente, sí, yo quisiera, claro, permanecer acá y empezar, y ahora que empezábamos a tener cierta sintonía, ¿no? Chévere. El tema es para largo, ¿no? Pero bueno, es el objetivo de los conversatorios, acercar un poco a los autores y a los creadores con el público y que conozcamos un poco más sus opiniones y los veamos como personas que opinan, personas que tienen un criterio en esta sociedad. Bien. Bueno, voy a hacer una última pregunta para todos, ¿sí? Porque ya para darle paso al público, para que quien quiera preguntar y participar con mucho gusto, que ese es el otro objetivo importante de los conversatorios. Que el público participe y quienes son tímidos venzan la timidez, que vea que se puede hacer la pregunta que sea. Bien, entonces, teniendo en cuenta que damos un gran salto acá en las preguntas porque no se podrían todas, tenemos en cuenta que la tecnología permite la interconexión de las artes, generando nuevos procesos artísticos. Vemos que se habla de la multimedia, vemos que hay géneros de fusión, vemos que revisando un poco la historia del arte y la cultura, vemos que los griegos ya tenían esas mezclas, ¿no? Ya incluían en el escenario de la obra de teatro al poeta que en una esquina cantaba o declamaba, a los músicos, a la danza. Ellos hacían esas mezclas que hoy en día estamos volviendo a hacer, ¿no? Con la multimedia, ¿no? Sí. Entonces, eso también tiene una tradición grande. Pero ahora con la tecnología el mundo es mucho más dinámico, mucho más veloz, mucho más vibrante. Y los jóvenes, las nuevas generaciones están en sintonía con esa tecnología. Obviamente, la tecnología impacta a la sociedad y la transforma. Si no se creara tecnología, la sociedad estaría un poco más estacionaria. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta ese marco que les pinto, que les dibujo, hago esta pregunta. ¿Cómo visualizan ustedes el futuro de cada una de las artes que ejercen, teniendo en cuenta el mundo tecnológico que tenemos, que va a ser todavía más tecnologizado? ¿Cómo visualizan el futuro de las artes que ustedes ejercen? Por favor, Karina. Yo pensando en la respuesta. Yo soy una persona que está a favor de las tecnologías, estoy a favor, digamos que no. Si evidentemente es un objeto que debemos aprender a manejarlo y que estamos aprendiendo a manejarlo, pienso que es un muy gran elemento al usarse de la manera correcta y adecuada, y siento que es una herramienta que favorece y nos va a favorecer muchísimo para darle cercanía
a las poblaciones de todas partes del mundo, de absolutamente todo, ¿no? Pero de las artes, pues más aún, es mucho más sencillo que, como hace un rato comentábamos, que si queríamos hacer una exposición de arte, pues tenía que ser en unos lugares específicos, o escuchar música en vivo tenía que ser en unos lugares específicos. Pues definitivamente el acceso a la información es algo de lo cual pues estoy muy de acuerdo, y pues entendiendo pues que no todas las personas somos tan privilegiadas como nosotros que estamos acá, de vivir en una ciudad en medio de todo, y de tener como las posibilidades que tenemos, pensando también en las personas que están en las periferias y esas minorías que de pronto, yo pienso mucho también en la parte de la educación y desde la pedagogía musical, que puedo llegar a muchas personas sin tener que estar viviendo a metros o a kilómetros de distancia de ellos, por medio de mi arte, de la música, de la pedagogía musical, y llevar a cabo esa información o esa idea que se tiene de que la música puede sembrar semillas transformadoras. No voy a decir que la música de por sí es transformadora, porque no funciona para todo el mundo de la misma manera, pero sí puede ser una semilla muy clara de transformación para poblaciones que realmente lo necesiten y que estén aisladas. Entonces, yo sí aplaudo y abrazo mucho la tecnología, y conjunto a la música trabajo también las nuevas tecnologías dentro de las aulas de clase en las que estoy, en las que tengo la oportunidad de estar y demás, porque gracias a eso también podemos definitivamente llegar a muchísimas más personas que lo pueden estar necesitando. Elkin, por favor. Sí, bueno, definitivamente yo sí pues tuve un proceso con la tecnología, que hubo un tiempo que pues simplemente era de las computadoras y ya en la época en que estudiaba, y digamos ver ese proceso ya más avanzado al celular Android, que ya tiene una cantidad de ventanas y casi es como una computadora portátil. Entonces vi toda esa transición, y sí siempre costó trabajo, por ejemplo, pasar desde el 2005 o antes a ese mundo del internet, porque era todo muy nuevo, y definitivamente pues no es que no lo aprendiera a usar o alguna cosa, sino que simplemente uno está también viviendo, ¿no? Y está en el día a día, y todo eso muchas veces, oye, ¿cómo hago para hacer que mi música suene más? Pues definitivamente súbala a una plataforma y también instrúyase, porque ahí está en YouTube una cantidad de cosas que hay para aprender. Entonces definitivamente es lo que uno quiera aprender, ahí está. Lo que uno quiera ir a aplicar en su quehacer, en lo que hace, en su oficio, si es escritura, si es hacer, pintar, bueno, todo eso siempre hay alguien que le puede enseñar algo. O sea, ahí definitivamente el internet sí tiene todo para poder uno, digamos, crecer y poder mostrar algo de verdad contundente, que es lo que siempre queremos hacer. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya cuando empecé a subir canciones y todo eso, digamos, mi música ya empezó, por ejemplo, a llegar ya al sistema del Estado, y en el Estado es donde se sacan esos recursos para yo subirme a un escenario y poder llevar esa música a la emisora cultural, y todo eso que siempre es como se vuelve de cada año en mi quehacer. Digamos que la tecnología en ese caso para mí ahorita lo sería todo, porque ahí es donde puedo mostrar yo todo lo que tengo. Durante todo este tiempo he podido manejar ese recurso tecnológico para precisamente ganarme esos estímulos a los que aplico. Gracias, Elkin. Carlos, por favor. Bueno, a ver, hay dos ángulos, ¿no? Cómo la tecnología acerca a la sociedad al arte, es el primer punto. Y es muy importante porque, pues, como lo decía Karina, es la forma en que el arte se puede masificar y puede llegar mucha más gente a tener acceso, pero es simplemente un medio, porque no es lo mismo yo ver determinada obra de arte en internet a ir al Louvre y verlo, ¿sí? La sensación es completamente diferente. Igual un concierto, por decir algo, ¿sí? Yo puedo bajarlo en YouTube y listo, lo oigo,
pero el estar allí es otra cosa, ¿sí? Es sentir, es lograr que las emociones se despierten, que es lo que en último no, es uno de los objetivos del arte, despertar emociones en el individuo. En el segundo punto, ya para cerrar rapidito, que cómo lo aplico a mi quehacer literario, es también una ayuda. O sea, yo utilizo la tecnología y le pregunto, por decir algo, a la inteligencia artificial, búsqueme un sinónimo de tal palabra para yo meterlo aquí en lo que estoy escribiendo, o deme tal fecha de tal cosa, ¿sí? Pero yo no le puedo incluso decir, revise mi ortografía, pero lo que yo no puedo ir a pedirle a la inteligencia artificial, porque pues de hecho he hecho el ejercicio de ponerle la trampa a la inteligencia artificial, es decirle, hágame un poema sobre una tarde de lluvia en donde pasó la mujer que yo amo y que no sé qué cosa, y él me construye ahí una pseudopoesía, ¿sí? Entonces es simplemente un instrumento del cual yo me debo o lo tengo al alcance de la mano, pero no es para que descarguemos o que el arte en algún momento se va a volver inteligencia artificial. Sí, una herramienta, creo. perdón, una herramienta para valerse uno de ella, más no para que lo reemplace a uno en sus funciones, ¿no? Creo yo. Sí, es básicamente una herramienta y como tal pues habrá que usarla, pero indudablemente lo análogo sigue siendo muy, muy, muy importante. Yo no necesito sino un lápiz y una hoja de papel. A partir de eso puedo construir todos mis sueños, mis alegrías, mis precariedades, etcétera. Sí, una herramienta más que llegó y hay que utilizarla, y muchos dicen que el que no la use se va a quedar atrás, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, el que tenga un lápiz y un papel no se quedó atrás, ahí tiene todo el espacio y la capacidad para recrearla. Herramientas siempre van a seguir apareciendo, son épocas. Una carta nos llegaba de Europa 3 meses después, apareció el internet y nos llega inmediatamente, pero pienso que lo análogo sigue siendo muy importante, más para mi generación. Para los jóvenes puede que no sea tan importante porque van a otro ritmo y se acordarán del lápiz y el papel. Bueno, gracias, maestro. Gracias al público y por favor, Cecilia. Bueno, pues muy interesante este conversatorio. Hemos escuchado casi que desde varias generaciones este manifiesto de conversar con las artes. Este canto de sirenas para ilustrar un libro, como nos lo ha permitido aquí la Casa del Libro Total, pues para nosotros ha sido muy interesante, es ver todo este proceso, pero también lo que decía el maestro César, es tener también lo nuestro, lo que nos permite identificarnos, y desde aquí pues muchas cosas más. Así que ahora tenemos aquí al público para que sean ustedes también quien intervenga y nos colabore en este conversatorio que ha sido de gran importancia por cuenta de Vericuetos Colombia. Quienes tengan algo en el tintero, con mucho gusto. Yo quiero pues referirme a la pregunta que hace Claudio de cómo vemos el futuro de las diferentes artes. Yo personalmente diría que como en una forma calidoscópica, con muchas posibilidades y muchas formas diferentes de expresión artística en todas las artes, dada la proliferación de sabiduría que ve uno en los jóvenes actualmente, las diferentes corrientes en el campo de la literatura, por ejemplo, en todo, en la música, aunque algunos pues a veces no nos agraden ciertas formas
actuales de la música, precisamente tal vez por nuestra edad o ya porque la costumbre, la mente también se acostumbra a los ritmos, pero igual el mundo cambia y todos debemos ser conscientes de esos cambios y yo pienso pues que el futuro es promisorio en todas las artes, es de muchas posibilidades abiertas a variedad, a riqueza, a colorido, a sonidos, a formas, a todo. Gracias, Zoraida. ¿Alguien más? Muy buenas noches. Pues realmente los planteamientos que se han venido haciendo en cuanto a las diferentes manifestaciones artísticas y su desarrollo y su inclusión social, pues cobran un significado muy importante, y en estas épocas de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, de las tecnologías convergentes, es un momento también para profundizar muchos aspectos sobre el quehacer del creador, del artista en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, si fuéramos a la primera experiencia, la experiencia primigenia del encuentro con el arte, se da dentro de lo casual, desde que la mano cayó en tierra y se empapó de barro y puso sobre una piedra, ya empezó a crear una cierta intuición y una cierta curiosidad de marcar. Y el tiempo fue cambiando con tierras de color que ya podían materializarse en la piedra, fue también cambiando cuando la misma sangre de los combatientes dejaban algunos reflejos, algunas simbologías que fueron creando inquietud, y la misma naturaleza que fue dotando al oído de los diferentes sonidos. El solo nacer y escuchar nuestro propio llanto ya es una intención artística, porque ya esa apreciación de un mundo donde caímos en el nacimiento ya es una intención. En estos modelos, generalmente el artista anterior se iba cultivando a través de una investigación que era en la dedicación del tiempo. Era un caminar para llegar, investigar, llegar a los diferentes procesos. Entonces el artista o el escritor o quien se formara así tenía que recurrir a instrumentos de pronto que para poder acceder a ellos implicaba cierto sacrificio. Hoy solamente es preguntar y nos llega todo. Ya hay una diferencia. Entonces, la gran pregunta que nos puede quedar ahí, ¿nos va a faltar ese caminar? Porque en el caminar fue donde se sembraron unas experiencias que se hicieron incomparable la creación artística. Gracias, Fabio. Bueno, yo quiero decirles a los panelistas que han hecho derroche de mucha inteligencia, han tratado muchos problemas y yo casi que estoy anonadado. Eso me parece maravilloso, que haya aquí personas que tienen agudeza y profundidad en sus temas. Yo voy a ser supremamente breve porque ¿qué puedo agregar? Pero sí debo decir algunas palabritas. Yo le digo al señor, creo que se llama César, ¿no? Al del extremo, ¿no? Mire, quiero decirle que usted puede guiarse para que se libere de todos esos mitos que han oprimido y oprimen a la humanidad. Y lo dijo un anarquista: la humanidad no estará contenta y feliz hasta cuando no ahorquen el último cura
con las tripas del último sacristán, ¿no? Esa es pues como ese es el faro con eso me salvo, con eso quedo salvo. que le entrego para que se oriente, ¿no? Eso es como una especie de lámpara de Diógenes. Toco otro puntico nada más. Vea, cuando hablamos aquí, y los interrogo en el siguiente sentido, ¿no? Mire, está muy bien el ser locales, ¿no? El tocar inclusive lo de la sociedad, que es un tema pues conocido a ciertos niveles, y eso me parece bien que se hable de lo local, pero es que lo local se queda aquí en lo local. Entonces, lo que se trata no es de lo local, sino se trata de que ustedes, que son supremamente inquietos, rompan las paredes de lo local y avancen hacia lo universal. Si no somos universales, existimos para no existir. Tercera y última cosita. Mire, yo creo que ahí sí les digo que hay un poquito de imprecisión. Es en el problema de la estética. No es que yo sea una autoridad, ni mucho menos, ni le esté dando cátedra. No, estoy dando mi modesta y humilde opinión antes de partir a la tierra que me vio nacer, que espero morir aquí en esta parroquia. Entonces, mire, el problema es de la estética, ¿no? Y la estética es una categoría histórica. Cuando digo una categoría histórica, no es una frase reduccionista, no es una frase maniquea. No, hay que entender por lo que se entiende por una categoría histórica. Una categoría histórica, en este caso de la estética, que abarca todas las manifestaciones del arte y la cultura, corresponden necesariamente a un espacio y a un tiempo. Es decir, se dan siempre en un lugar preciso y en un tiempo preciso, y eso trae necesariamente, viene en una etapa de desarrollo, es una etapa que se desarrolla. En el caso de la música, en cualquier manifestación, o sea, también en la literatura. Entonces, cada literatura corresponde a un tiempo preciso, y ese tiempo preciso es el resultado de un recorrido, ¿no? De un recorrido histórico. Yo lo diría como de una manera bien sencilla: toda manifestación es un constructo que va en desarrollo. Ahora bien, hay manifestaciones de estética que mueren, porque todo tiene una vida, tiene una realidad, tiene una vigencia, y también nacen otras. Es decir, ahí, por ejemplo, cuando uno se profundiza a estudiar la antigüedad, ¿no? Cuando hablo de la antigüedad estoy hablando de unos 20.000 años, e inclusive, mire, como para cerrar, aquí nosotros tenemos la experiencia con estas construcciones estéticas que son enormemente un gran interrogante, que es Chiribiquete. Yo personalmente pienso que eso no vaya a quedar ahí como aspecto puramente turístico y una cosa puramente anecdótica. Son, según dicen ahí los especialistas en el aspecto del tiempo, Chiribiquete tiene 20.000 años, 30.000 años.
Hace 30.000 años no existía Europa. Entonces, hay que replantear, y eso sí les toca a ustedes, si realmente se plantean cosas profundas y serias, pero además si tienen la capacidad, ¿no? Porque aquí también hay un problema de capacidad. Entonces, si tienen la capacidad, ¿no? Y se replantean, yo por ejemplo me estoy pensando en negarme a decir que soy colombiano, que colombiano ni que 8 cuartos. Colón llegó hace unas horas, tenemos 30.000 años, pero hay algo más. Creo que ya tenemos pirámides en el Amazonas que tienen 50.000 años, cuando las pirámides de Egipto ni siquiera se estaban proyectando. Bueno, termino ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un saludo a los señores panelistas, a Vericuetos por ofrecernos esta oportunidad de escucharlos, y a todos los presentes que están aquí escuchando y participando. Mi idea es el respeto a los pensamientos de cada uno y a la igualdad de derechos de todos. Y sobre arte, realmente muy interesante todo lo que todos dijeron, me encantó sus opiniones, y el mundo pues está cambiando tanto y a tanta velocidad que lo que hoy vemos pues mañana ya no. Como dice el maestro Arocha, aquí en Colombia de pronto tenemos cosas más antiguas que en otros continentes, y eso se está descubriendo con todo lo que los geólogos y los científicos han venido encontrando. Lo que yo quiero es que esto que nosotros estamos estudiando, todo esto que estamos debatiendo, se logre continuar, que Vericuetos siga haciendo estos eventos, y que también se haga a nivel de juventud, de niñez, que los jóvenes y los niños también tengan una visión distinta de lo que en un momento dado ellos se lo pasan es pendientes de otras cositas que de pronto no son tan importantes, como las artes, como la música, como la literatura, todas estas cosas que engrandecerían más el pensamiento de ellos y pues los alejarían un poco de tantos vicios y de tantas cosas que en la sociedad no les sirven de nada. Gracias, Laura. Felicitarlos, ojalá siga existiendo Vericuetos por la construcción que ustedes hacen de cultura, costumbres, leyes, normas, tradiciones en cuanto a mimos, a pintura, escultura, a la música. Una pregunta, ¿ustedes en algún momento han pensado en hacer un colectivo de educación inclusiva para niños autistas o Asperger o niños sordos? Bueno, yo sé que los sordos es muy complejo porque sería con lenguaje de las señas, y con niños ciegos, porque es que hoy en día hay muchos proyectos, pero yo lo que percibo en la sociedad latinoamericana es que los niños con cierta discapacidad, que no es una discapacidad porque ellos son muy inteligentes, realmente las EPS y muchas cosas del gobierno no les interesa, pero ustedes han pensado en trabajar con ellos y digamos hacer como en la educación inclusiva, mezclarlos con niños que tienen todas las facultades, porque sería interesante ver cómo ellos construyen el mundo y cómo lo perciben, y sería una experiencia muy enriquecedora no solamente para ellos a nivel individual, sino a nivel social, cultural y a nivel de familia. Y lo otro, si han pensado en trabajar en colectivos con personas de escasos, con jóvenes y niños de bajos recursos económicos, porque uno lo que ve es que el Estado y todas las políticas que van, yo realmente soy apolítica, pero yo a veces veo que, digamos, en Europa, en Alemania, en Grecia, en algunos países ya latinoamericanos quieren legalizar el consumo de sustancias psicoactivas. Sería interesante trabajar con chicos de bajos recursos económicos para que ellos tuvieran más acceso a la cultura, para prevenirlos en consumo de sustancias psicoactivas y para promoción de salud mental,
porque esa es la única herramienta, o sea, es la única salida. Yo realmente, es mi percepción, yo soy fan número 1 de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y él habla de la inteligencia artificial, pero yo también pienso que las adicciones en Estados Unidos hay muchísimos centros de rehabilitación, no de consumo de sustancias psicoactivas, sino de ya niños, jóvenes y adultos adictos a la pornografía y a la inteligencia, a ver TikTok. Y yo pienso que eso también es como para que nosotros los seres humanos como que nos cuestionemos muchas cosas, porque un niño que está viendo todo el tiempo TikTok se le puede llenar la cabeza de cucarachas. Entonces, yo quiero hacerle la pregunta a los colectivos que han pensado ustedes. Gracias, creo que me toca responder a mí. ¿Yo puedo responder? No. Sí, maestro, pero yo hace la pregunta de Vericuetos y con gusto usted me complementa, ¿sí? ¿Cómo? Que ella le hace la pregunta a Vericuetos y entonces yo respondo y usted complementa el tema, con gusto, maestro. Bueno, a ver, muchas gracias por la pregunta. Bueno, claro, nuestra visión es totalmente amplia en el sentido pues cultural, ¿sí? Pero hay varios inconvenientes y varias características que nos pintan así y pintan nuestra situación. Vericuetos tiene 2 años y medio de fundada acá en Bucaramanga. Entonces nos enfrentamos a que hay estamos implementando procesos, ¿sí? Pero nos enfrentamos a un problema importantísimo, fundamental acá en esta sociedad santanderiana. Y lo digo con el mejor sentido, con el mayor respeto de que sea capaz. Pero nuestra sociedad santanderiana es muy individualista, ¿sí? Aquí, y yo soy santanderiano, raizal, aquí pocas personas le meten el hombro a los proyectos colectivos. Pocas personas le colaboran a proyectos de otras personas, de otros, sí, y más en la literatura. Vemos que los artistas, los plásticos, los músicos, personas de teatro, etcétera, la danza, porque sus materias son de grupo, colectivas, son un poco más dados a ese trabajo gremial. Pero la literatura está llena de gente buena en su oficio, pero parecemos todos lobos esteparios, aparte el uno del otro. Entonces nosotros estamos también enfrentando eso y hemos estado trabajando y hemos tenido algunos logros con respecto a generar una cultura de gremio, no solamente en el aspecto de los escritores, sino también, mire el ejemplo de hoy, con las demás artes, ¿no? Porque al fin y al cabo ese era el tema de hoy. ¿Qué nos une? ¿Qué lenguaje o qué principios en realidad nos unen y nos identifican? Bueno, entonces es un problema que nuestra sociedad es refractaria al trabajo en equipo. Pero tenemos dentro de nuestra visión tenemos contemplados una amplia gama de las actividades culturales y sociales. Obvio, le respondo, sí, nos falta equipo, nos falta gente, ¿sí? En la medida en… ¿Cómo? Sí, en la medida en que las personas se van vinculando, en esa medida se van implementando proyectos, tareas, ¿no? Entonces, pero sí tenemos pensado todos esos aspectos y otros también, ¿no? Entonces, yo pues le doy mi respuesta y con gusto le cedo la palabra al maestro César, que quiere aportar algo al tema. Sí, el artista es un ser social y por ende debe estar en la sociedad implícito. Nosotros de la Fundación César Chaparro en el Poblado Girón tenemos unos programas con niños de escasos recursos que nosotros financiamos. Allí los invito a que nos visiten los sábados en la calle 47, 2204. Todos los sábados y los domingos tenemos grupos de niños de los barrios que están cerca, de muy bajos recursos, que nosotros ayudamos a financiar. Indudablemente, lo decía Claudio,
nuestra sociedad es individualista y por ende cada uno tiende a hacer sus propias cosas y a sobresalir de alguna manera, pero como seres humanos y como artistas somos seres sociales, indudablemente, más que políticos y religiosos, seres sociales, y por ende debemos propender porque esos grupos y esas comunidades no incluyentes también tengan la capacidad y el mismo alcance que las demás. Hemos trabajado con grupos de autistas. En algún momento se vuelve complicado, hay que crear metodologías, pedagogías diferentes, pero en la medida en que van sucediendo, porque es un ejercicio que se da sobre el proceso, pues hemos ido teniendo la posibilidad de que se vayan acercando también otras organizaciones, grupos jóvenes de artistas que nos apoyan, nos regalan sus horas de trabajo, no les pedimos plata, no les pedimos que nos den libros o cosas materiales. El solo hecho de que nos regalen 1 hora o 2 horas de su tiempo para que acompañen esos trabajos que hacemos, nos parece que es más que suficiente. Entonces, sí, los seres sociales somos seres humanos que debemos propender por lo social. Gracias, maestro. Bueno, creo que ya cumplimos el tiempo, nos pasamos del tiempo. Agradecemos a la Casa del Libro, a Daniel, a Sandra, a Javier, a Pablo y a todos los muchachos que nos acompañan, que siempre están pendientes de que las cosas estén bien y de que funcionen bien y de que nos sintamos bien en esta casa acogedora y grata. Siempre nos abre las puertas y bueno, agradeciendo también a los invitados, maestro César Chaparro, Carlos Liscano, Karina y Elkin Moreno, Karina Valderrama, y al público por asistir y por haber tenido semejante paciencia. Gracias, muy gentiles.